papiro de Ebers es de 1500 años antes de Cristo. ¿Y por qué está ahí el papiro de Ebers? Porque en ahí se... En ahí, claro, en ahí se describe. Porque desde esa época se ha descrito la enfermedad que es la diabetes. ¿En serio? En 1971. No, Según vos. En 1500 antes de Cristo. En el o sea, ¿van a comer en clase? Ustedes dos. ¿Qué? Pongan pues aquí mantelito, velas, más. 1500 años antes de Cristo ya se ha descrito la diabetes, pero no tenía nombre de diabetes. Pero se describía como una enfermedad que básicamente lo que provocaba era que el individuo tenga demasiada poliuria, descrito en esa época. Y se trataba con diversos tipos de hierbas, pero es un hecho que no se conocía cuál era la causa. Finalmente, lo que sí se concluye es que la mayor parte de los pacientes que tenían este problema iban a morir en poco tiempo. Entonces, lo que quiero significar con esto es que la diabetes es una enfermedad conocida hace mucho tiempo y en la evolución de la descripción de la diabetes mellitus ha habido hitos importantes, principalmente en la medicina antigua, porque se han descrito los síntomas, se han descrito las posibles soluciones médicas o incluso mágicas, pero en lo que se enfatizaba siempre era que la dieta tenía una importancia fundamental en el tratamiento de la diabetes conocida en esa época. Ahora bien, el problema nuestro actualmente es que la diabetes es la enfermedad endocrina más frecuente. En la consulta que se hace habitualmente, un porcentaje muy grande de pacientes son diabéticos. Y en cualquier consulta, incluso en medicina general o en medicina familiar, la mayor parte de los pacientes tienen diabetes o vienen por alguna otra causa, pero además tienen el antecedente de tener diabetes. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos primero la consideración de la enfermedad como una epidemia y segundo, que la enfermedad debemos conocerla y tratarla de la manera más efectiva posible y de hecho que deberíamos más bien lograr diagnóstico precoz, es decir, diagnosticar a los pacientes en prediabetes probablemente para evitar todas las complicaciones posteriores. Ya han hablado de diagnóstico, clasificación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar básicamente de la diabetes tipo 2, pero lo que hay que recordar es que la definición de la diabetes nos dice que es un proceso, es una enfermedad, es un trastorno que básicamente se caracteriza por tener hiperglucemia. Y la hiperglucemia tiene también la característica de ser crónica. La hiperglucemia aguda no conceptualiza la diabetes. Tiene que ser una hiperglucemia crónica sostenida en el tiempo que se produzca por alguno de los factores que están anotados ahí, que haya deficiencia de insulina o resistencia periférica a la acción de la insulina. Ahora bien, el problema básico de la diabetes no es tanto la descompensación aguda, sino las complicaciones crónicas, que dañan de manera irreversible varios órganos y que producen finalmente que el paciente pueda complicarse y morir. Entonces, básicamente hablamos de eso. ¿Y cuál es el problema? Que la diabetes es una enfermedad que cada vez es más importante en el mundo. El aumento del número de pacientes diabéticos no tiene parangón con ninguna otra enfermedad que se haya visto. Entonces, para el año 2030 se estaban proyectando aproximadamente 600 millones de pacientes diabéticos. Y ahí tienen más o menos, son 578 reportados para el año, es decir, proyectados para el año 2030. Sin embargo, aquí no estamos tomando en cuenta los pacientes sin diagnóstico que ya tienen diabetes y los pacientes que están en estadios previos a la diabetes, es decir, que están en diabetes, que lo que harían es triplicar el número de pacientes. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que nuestra región, es decir,
América del Sur principalmente ha sufrido un aumento exponencial de la diabetes. Ahí pueden ver 55% en los últimos años, que es demasiado importante para los sistemas de salud. Y los sistemas de salud no están preparados y no pueden sostener el número de pacientes diabéticos que actualmente tenemos. Los que han estado en consulta, probablemente durmiendo, pensando en humana conmigo, han visto que un gran porcentaje de los pacientes que vemos en la consulta son diabéticos. Y la mayor parte de los pacientes que vienen son pacientes diabéticos que tienen mal control glucémico o que tienen ya complicaciones crónicas. Entonces, es un problema que se va a hacer más importante en el transcurso del tiempo. Y también han debido verlo, deben recordar que hay montones de referencias de pacientes diabéticos de otras especialidades. Pacientes que vienen referidos por cirugía, por traumatología, por los mismos servicios de urgencias, donde no se ha conseguido controlar adecuadamente al paciente o tienen complicaciones que son difíciles de tratar. Entonces es importante tomar en cuenta que el porcentaje de pacientes diabéticos que vamos a tener, es decir, porcentualmente hablando, va a ser demasiado grande en la población en general. Si nos ponemos a pensar que en el año 2021 había el 9.5% de la población total de América del Sur, Central y del Sur era diabética. Estamos frente a un problema muy importante porque eso toma en cuenta todos los grupos etarios también, ¿no? Entonces, eso no se detiene, es decir, no es que va a menos, sino que está aumentando cada vez más. Ese problema lo tenemos no solo a nivel de Latinoamérica, sino también en nuestro país. Esta proyección que tenían, o más bien esta prevalencia de diabetes es la última que se ha hecho en realidad con datos en un estudio multicéntrico realizado en todos los países de América del Sur, donde veíamos que Bolivia tenía un 6.6% de diabéticos en su población. Sin embargo, los últimos estudios, que son pequeños, no son tan grandes, nos están mostrando que hay regiones donde excedemos el 10%. Y eso ya es, ese ya es un valor demasiado grande para cualquier sistema de salud, con pacientes diabéticos que se van a complicar en los siguientes años y van a traer grandes problemas, principalmente por las muertes ocasionadas por las complicaciones de los pacientes diabéticos. Esta publicación que tienen del Ministerio de Salud, que es hasta el año 2022, nos hablaba del número de pacientes nuevos. En realidad está mal empleado el término prevalencia porque es muy poco. Si ustedes se fijan, 7.000 pacientes, es imposible que haya 7.000 pacientes en Bolivia, ¿no es cierto? En realidad estamos hablando de 700.000, básicamente. Pero los casos nuevos también es decir, si traspolamos esto, ¿no?, por 100.000 habitantes a los 10 millones aproximadamente que somos, los casos nuevos son mucho más grandes, es decir, la incidencia es mucho mayor de la que nosotros pensamos. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la diabetes tipo 2? Ahora hablando específicamente de la diabetes tipo 2, que tenemos todo en contra. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo, como ven ahí. Pacientes que tengan familiares diabéticos, yo considero, estoy casi seguro, de que muchos de ustedes tienen familiares diabéticos. Probablemente. Ah, no, hay felicidades, entonces. Bien presumidas. Está bien, pues que no tengas, pero la mayor parte de la gente tiene familiares diabéticos de primer grado o historia de enfermedad vascular, pacientes que son físicamente inactivos, y los médicos en general somos físicamente inactivos, aunque no lo crean, miembros de una raza de riesgo. Aquí tienen que considerar que no lo digo yo, lo dice la literatura.
ser indígena, es decir, ser descendiente de un pueblo originario, es un factor de riesgo para hacer diabetes. Tener ascendencia aymara, quechua, tupi guaraní, mapuche, maya, es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de diabetes tipo 2. Eso está comprobado a nivel de estudios que se han hecho no solo en Sudamérica, sino también en otras latitudes. Entonces, la mayor parte de nosotros, excepto los caucásicos, algunos de ustedes probablemente lo sea, estamos dentro de la población con factor de riesgo genéticamente inducido por la raza para hacer diabetes. Luego haber tenido un producto mayor a 4.5 kilos, es decir, un producto macrosómico, una mujer que ha tenido un hijo con más de 4.5 kilos también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Lo más probable es que esa mujer haya tenido diabetes gestacional, haya sido o no diagnosticada, pero lo más probable es que sí. Que seas hipertenso, que tengas dislipidemia, HDL colesterol menos de 35 y triglicéridos mayor a 250, y que en algún momento te hayan diagnosticado prediabetes. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos factores de riesgo en un paciente de mediana edad son los que provocan que la diabetes sea un problema serio, principalmente la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Ustedes saben que el equilibrio en la homeostasis de la glucosa, de las proteínas y de los lípidos tiene que ver con la cantidad de insulina que el paciente produce, con la contrarregulación a través del glucagón y con el funcionamiento efectivo del páncreas en cuanto, por ejemplo, a la ingesta de alimentos que suben la glucemia. Entonces, ese equilibrio en la diabetes tipo 2 se rompe. ¿Por qué? Porque hay factores que contribuyen a que la insulina no sea tan efectiva para que podamos gestionar adecuadamente los niveles de glucosa del paciente, o sea, del individuo, y tengamos una alteración que inicialmente tiene que ver con eso, pero posteriormente se refleja en varios otros procesos patológicos. Entonces, esta relación rota entre la insulina y el control de la glucemia es lo que inicialmente tiene que tomar en cuenta cuando nosotros hablamos del desequilibrio que supone tener diabetes tipo 2. También tenemos una alteración básica en el efecto incretínico. Ustedes saben, como son unos excelentes alumnos que han tenido más de 80 en fisiología, ¿no ven? ¿O no? ¿No ven? ¿No? Claro, si en un examen han tenido 30. Claro. Entonces, cuando nosotros analizamos el efecto incretínico, tiene una relación directa con el control de la glucemia. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la secreción de la insulina, tiene que ver con el efecto de saciedad del paciente, es decir, con la sensación de saciedad. Por lo tanto, también se ha involucrado un control neurohormonal del apetito y de la sensación de hambre a través de la grelina. Y lo que tenemos que considerar es que no solo la GLP-1 y el GIP actúan a esos niveles, sino tienen que ver con varios otros órganos, ¿no? Cerebro, páncreas, hígado, estómago, intestino. Y una cosa que es interesante es que solamente el efecto incretina se produce cuando uno ingiere alimentos, ¿de acuerdo? O sea, el efecto incretina no se puede producir, por ejemplo, poniéndole al paciente glucosa endovenosa. O sea, tiene que ver con la ingesta de alimentos, la llegada de los alimentos al estómago, la absorción de estos alimentos en el intestino y todo el proceso que sigue en cuanto a las incretinas. El problema de las incretinas, y ustedes lo deben saber, es que duran muy poco. O sea, tienen una duración muy corta en los procesos metabólicos fisiológicos. ¿Por qué? Porque son degradados
por la dipeptilpeptidasa 4. Las incretinas son degradadas a ese nivel. Ahora, cuando todo funciona bien, es suficiente el efecto que tienen las incretinas para el control de la glucosa, de la glucemia en estos casos. Pero en el paciente diabético tenemos un déficit en el tipo 2, ¿no? Estamos hablando de tipo 2, por ejemplo. Déficit de la secreción, la producción y es decir, las funciones específicas de las incretinas a todo nivel. Entonces, es otro problema que se asocia en la diabetes tipo 2. Otra cosa que es importante es que ustedes conocen perfectamente que el equilibrio, la regulación de la glucosa no solo es a nivel intestinal, a nivel gástrico o tiene que ver con la insulina propiamente dicha, sino también tenemos una regulación que es renal. La regulación renal lo que les dice es que cuando se exceden los valores considerados normales o umbrales a nivel renal, la glucosa se va a empezar a excretar como un medio, si vale el término, de defensa del organismo ante esta hiperglucemia por el riñón, ¿no es cierto? Entonces tenemos transportadores que se saturan, que pueden reabsorber determinada cantidad de glucosa, pero que cuando ya se eleva a un límite que es 180 aproximadamente, va a haber salida de glucosa por orina y eso produce cambios importantes en cuanto, por ejemplo, a los síntomas. Aquí hay que considerar una cosa que es importante. Ustedes han debido ver que el criterio diagnóstico de diabetes en ayunas, ¿cuánto es? Glicemia mayor a 126. Entonces, si tú tienes 130, 140, 150, 170, eres diabético, ¿no es cierto? ¿O no? Eres. O sea, si tú tienes 150 en ayunas, 1, 2 o 3 veces, eres diabético, ya te diagnostican diabetes. Pero lo que tienen que considerar es que el paciente aún no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque el umbral renal de glucosa aún no se ha sobrepasado, ese es un problema. Porque el paciente recién está sintomático cuando este umbral renal de glucosa ha sido sobrepasado y empieza a tener poliuria, polidipsia, empieza a tener síntomas cardinales. Entonces, el paciente diabético puede estar muchos años con esos valores de glicemia que igual, de todas maneras, producen daño a nivel endotelial. Entonces, es por eso que a veces diagnosticamos un paciente de tipo 2, después que es de reciente diagnóstico y lo encontramos ya con nefropatía diabética o lo encontramos con neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque el daño ya se ha producido. Si bien el paciente no tenía ningún síntoma, se debía a esto, al desequilibrio, digamos, ¿no? En cuanto al criterio diagnóstico y la cantidad de glucosa que se debe eliminar por orina para que el paciente tenga síntomas. ¿De acuerdo? Bien, entonces es otro problema que se detecta cuando nosotros estamos hablando de la diabetes tipo 2. Y el principal y el fundamental, el problema más importante es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 está originada por una alteración no del receptor, sino del proceso post-receptor, es decir, de la señalización post-receptor que se produce cuando la insulina se une al receptor. Es decir, la insulina sí se une al receptor, porque muchos de ustedes tienen el concepto de que resistencia a la insulina es que el receptor no se pueda, que la insulina no se pueda unir a su receptor. Y eso es incorrecto conceptualmente. La insulina se une al receptor, pero el receptor no puede realizar toda esta serie de pasos metabólicos por receptor, que lo que originan, ¿qué es finalmente? Que los GLUTs se externalicen a la membrana, a la membrana de la célula y puedan captar la glucosa e internalizarla. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eso está claro? Entonces, el fenómeno principal de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina.
Y no solo de la diabetes tipo 2, también de otras enfermedades que cursan con resistencia a la insulina, por ejemplo el ovario poliquístico. También tenemos resistencia a la insulina en la obesidad, todavía sin diabetes. Podemos tener resistencia a la insulina en el síndrome de Cushing. Entonces, este proceso tiene que ver con una alteración ocasionada primero por una base genética, es decir, la insulinoresistencia está genéticamente inducida, pero lo que hace que la resistencia a la insulina se exprese son los factores ambientales, es decir, las dietas inadecuadas, la falta de actividad física, el que no exista una buena actividad muscular, el que el paciente sea sedentario, el que el paciente tenga niveles de estrés demasiado elevados, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo que siempre les digo, ¿no es cierto? El ejemplo es claro. A ver, las mujeres que se embarazan tienen cambios metabólicos que son comunes a todas, pero solo algunas hacen diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque las mujeres que hacen diabetes gestacional tienen como base del problema resistencia a la insulina. Y entonces todos los cambios metabólicos que se generan en el embarazo producen hiperglucemia después de la semana 20. El lactógeno placentario humano, los estrógenos, producen que haya hiperglucemia. Esta hiperglucemia no puede ser gestionada adecuadamente por la paciente porque tiene una base de resistencia a la insulina. Las otras mujeres no, y por eso no hacen diabetes gestacional. Entonces, en nuestro medio, más o menos el 15% de las mujeres hacen diabetes gestacional. El otro 85% no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen resistencia a la insulina. ¿Eso está claro? Entonces, es lo mismo. Se aplica el mismo principio fisiopatológico. Si tú tienes resistencia a la insulina, eres un individuo que probablemente vaya a tener diabetes tipo 2 si dejas que las condiciones externas sean las adecuadas, ¿no es cierto? Si aumentas de peso, si eres sedentario, si comes mal, si consumes exceso de azúcares refinados, de alimentos procesados o de carbohidratos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Seguro? Ay, no sé. No lo sé. Bueno, entonces hay un problema derivado, como les decía, de la alteración básica en la segunda señal, es decir, en la señalización que debe llegar a nivel intracelular para que los GLUTs se externalicen. Ese problema puede ser importante, pero puede ser reversible. O sea, si bien el individuo puede tener resistencia a la insulina antes de que se presente la diabetes, la resistencia a la insulina se puede vencer. Por ejemplo, ¿con qué? ¿Qué dice ahí arriba? El ejercicio promueve la captación adecuada de insulina por el receptor y además disminuye la resistencia a la glucosa. Algunos medicamentos, como la metformina, por ejemplo, disminuyen la resistencia a la insulina. Entonces es importante tomar en cuenta que el paciente diabético, si bien tiene todo en contra, podría no desarrollar diabetes. Y ustedes saben perfectamente que hay dos procesos, ¿no? Dos vías de señalización de la insulina. O sea, la insulina no solo interviene en el proceso de control y gestión de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿no es cierto? Sino también tiene que ver con la replicación y el crecimiento celular. Es por eso que eso explica, por ejemplo, que los productos de madres diabéticas sean macrosómicos. ¿Por qué? Por el exceso de insulina que producen al estar en un ambiente hiperglucémico. Bueno, entonces lo que quiero que vean es la vía que tenemos de captación de glucosa y de metabolismo de los lípidos, que es la que está alterada. En realidad aquí tenemos el problema, ¿no es cierto?
la falta de fosforilación, la falta de conversión o la señalización inadecuada de los mensajeros en este caso hace que no se pueda captar adecuadamente la glucosa. ¿Listo? ¿Está bien? Bien. Y bueno, eso está cerrado, pero la otra vía está abierta. Y aquí hay un problema. Cuando hay insulinoresistencia, hay inicialmente, ¿cómo va a compensar el organismo la insulinoresistencia? ¿Cómo? A ver, si dices, ¿cómo? Produciendo hiperinsulinismo, ¿no ves? Y aquí el problema es que el hiperinsulinismo lo que provoca inicialmente en las estadios iniciales de la diabetes es el aumento de peso del paciente, o sea, contribuye a que el paciente aumente de peso. ¿De acuerdo? Porque esta vía que tiene que ver con el crecimiento celular está liberada. La otra está afectada, pero la vía del crecimiento celular está liberada. Y otra cosa que es importante es que cuando el paciente usa insulina, los que han rotado endocrino han debido ver, uno de los problemas del uso de la insulina es que los pacientes empiezan a aumentar de peso cuando utilizan insulina, principalmente a dorsal. Y tiene que ver precisamente con este hecho, con el efecto de la insulina sobre el crecimiento celular y la glucogénesis. Bien, en la diabetes tipo 2 tenemos entonces un problema. No siempre el paciente va a tener síntomas. ¿De acuerdo? No siempre. Tendría que haber una descompensación ya mayor, que la glicemia ya esté muy alta para que el paciente empiece a tener los síntomas. Primero los clásicos, ¿no es cierto? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Pero lo que más tiene el paciente diabético tipo 2, en todo caso, es visión borrosa, neuropatía, vulvovaginitis y prurito, y puede esto ser muy prolongado en el tiempo. A diferencia de la diabetes tipo 1, donde los síntomas siempre van a ser evidentes, siempre van a ser importantes, y el paciente incluso va a debutar con una clínica aparatosa. Bien, esto ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa que es básica. El diagnóstico de diabetes involucra que nosotros tengamos un concepto acerca de por qué esos valores de glucemia son considerados inadecuados. Es decir, por qué glucemia en ayunas más de 126 se considera diagnóstico de diabetes, o glucemia postprandial o tras una prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 se considera diabetes. Y eso tiene que ver con todos los estudios que se han hecho respecto a el daño que puede provocar la hiperglucemia en los tejidos. Es decir, por encima de esos valores ya existe la posibilidad de daño, ya existe la posibilidad de que se produzcan productos avanzados de la glucosilación no enzimática, es decir, que haya daño endotelial después de estos valores. Por debajo de esos valores no se considera que exista peligro. No sé si me están entendiendo el problema, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el diagnóstico debe ser hecho precoz y adecuadamente. Bueno, a ver, entonces, dentro de la clasificación de la diabetes, ustedes han visto que hay uno, dos, otros tipos de diabetes gestacional. Ahora, dentro de otros tipos de diabetes, hay diabetes que basan su fisiopatología en la insulinoresistencia. Por ejemplo, los pacientes que reciben glucocorticoides. La diabetes inducida por glucocorticoides se produce en los pacientes que tienen insulinoresistencia. Algunos síndromes genéticos que desarrollan diabetes, pero donde existe una hormona contrarreguladora, por ejemplo la acromegalia o el hipertiroidismo. ¿A qué me voy en concreto? Que
Cuando nosotros hablamos de diabetes tipo 2, estamos hablando de un efecto fisiopatológico conocido, pero también tenemos que considerar que en otros tipos de diabetes existe más o menos la relación fisiopatológica parecida, es decir, que hay insulinoresistencia en esos casos, ¿de acuerdo? Y en la diabetes gestacional también hay insulinoresistencia, solo que se va a desarrollar o se va a desenmascarar más bien después de la semana 20. Bien, entonces, los síntomas que ustedes conocen, que son clásicos y que están establecidos, son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿no es cierto? Esos son los que se consideran síntomas clásicos. Pero en los pacientes diabéticos tipo 2 tienen que tomar en cuenta una cosa que es importante. La mayor parte, un porcentaje grande de pacientes diabéticos tienen visión borrosa o alteraciones de la agudeza visual sin otro síntoma, tienen neuropatía periférica sin otro síntoma, o tienen infecciones genitales a repetición sin otro síntoma. Mujeres con vulvovaginitis a repetición, con flujo y con prurito, hombres con balanostitis sin una causa aparente. Entonces, en esos pacientes no hay que esperar a que aparezca la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Lo que hay que hacer es tratar de discriminar cuál es el problema y el diagnóstico precoz. Bien, dentro de la historia natural de la diabetes, de la diabetes tipo 2 hay que considerar una cosa que es básica. Primero, la resistencia a la insulina es un fenómeno que está marcado en el individuo, es decir, habemos individuos con resistencia a la insulina, ¿sí? Eso está definido y como ven es una línea que no cambia. La resistencia a la insulina está ahí. Se puede disminuir, se puede mejorar, pero siempre va a existir resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Déjenme dormir a ver. ¿Está bien? Bien. Luego tenemos que la función de la célula beta en el paciente que tiene diabetes tipo 2 tiene un problema básico. La función del paciente, de la célula beta en el paciente diabético tipo 2, inicialmente, si decimos que es 100%, cuando lo diagnosticamos al paciente ya es del 50%, es decir, el paciente ha perdido el 50% de sus células beta. ¿Por qué? Porque al principio de la enfermedad, en estos primeros años, antes del diagnóstico, lo que ha sucedido es que la resistencia a la insulina provoca una respuesta contrarreguladora con hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo es un trabajo excesivo de la célula beta, lo que hace que haya apoptosis acelerada de la célula beta. Por lo tanto, el paciente diabético tipo 2, cuando lo diagnosticamos, ya ha perdido el 50% de las células beta y por lo tanto el 50% de la capacidad de producir insulina. ¿Sí? Bien, otra cosa que es importante es que sucede básicamente lo mismo con las incretinas, y las incretinas van disminuyendo progresivamente su acción. Tenemos un problema ahí de acción de las incretinas en el paciente diabético tipo 2 y la disminución de las incretinas también contribuye a todos los procesos metabólicos. Y arriba, como ven, lo primero que tenemos es una elevación de la glucemia postprandial. ¿Eso qué condiciona? ¿Qué estabas soñando? A ver, dime. En moléculas de glucosa, ¿sí? La glucemia postprandial es la que primero se eleva, si ustedes se fijan arriba, la primera en elevarse. ¿Cuál es el problema de que se eleve primero la glucosa postprandial? Que si tú le haces al paciente una glicemia en ayunas, probablemente salga normal y ese paciente ya tenga diabetes. La desregulación inicial de la glucemia postprandial es un problema diagnóstico. Por eso nosotros deberíamos insistir cuando tratamos de hacer diagnóstico de diabetes tipo 2, si hay factores de riesgo asociado en, por ejemplo, hacer pruebas de tolerancia a la glucosa.
para evidenciar si ese paciente tiene todos los factores de riesgo y le sale una glicemia en ayunas normal, probablemente una glicemia postprandial si nos dé la respuesta. Ya tengo una respuesta postprandial alterada. Por este hecho, porque la glucemia postprandial es la primera que sufre descontrol. Posteriormente la glucemia en ayunas, cuando ya la función insulínica es muy deficiente, empieza a aparecer. Bien, entonces, en las viejas épocas, en las viejas y buenas épocas, nosotros teníamos 3 defectos metabólicos que analizar en la diabetes y que tienen que ver con qué, no solo con conocer la enfermedad, sino también con tratarla, cómo la vamos a tratar. Y decíamos, hay disminución de la secreción de la insulina en el páncreas, hay aumento de la producción hepática de glucosa, teníamos el triunvirato, y hay disminución de la captación de la glucosa. En esas épocas, lo que se proponía inicialmente era que mejoremos la producción de insulina. Y eso se hacía, por ejemplo, a través de las sulfonilúreas. Los tratamientos con sulfonilúreas mejoraban rápidamente al paciente. ¿Por qué? Porque producía más insulina, la glucemia se controlaba. Pero aquí hay un problema, eso no dura en el tiempo. Porque si tú sometes una célula beta a la influencia de un medicamento que hace que trabaje más, probablemente esa célula beta se vaya agotando más rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque fisiopatológico de la diabetes ha cambiado cuando hemos dicho, no hay 3 problemas, hay 8 problemas metabólicos en la diabetes tipo 2. Y el principal siempre va a ser la insulinoresistencia. Pero no solo es eso, ¿no es cierto? Tenemos la alteración de la secreción de la insulina, tenemos la disminución del efecto incretina, tenemos el aumento de la lipólisis, tenemos el aumento de la secreción del glucagón, el aumento de la producción hepática de glucosa, el aumento de la reabsorción de la glucosa a nivel renal, e incluso tenemos una disfunción de neurotransmisores. Es decir, tenemos un problema a nivel cerebral en cuanto a la transmisión que controla la secreción insulínica. ¿De acuerdo? Entonces, todo este problema, además del control de la saciedad y el hambre, todos estos problemas enfocados dentro de la diabetes tipo 2 como un proceso fisiopatológico complejo, tienen que ver con qué. O sea, con que nos interesa saber cómo es la diabetes tipo 2, perfecto. Pero más nos interesa saber cómo tratarla. Y todos los medicamentos que se desarrollan en diabetes básicamente tienen que ver con eso. ¿Con qué medicación vamos a desarrollar para tratar de controlar determinado proceso? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos sulfonilúreas, glinidas, agonistas del GLP-1, inhibidores de PP4, para los diversos procesos que tienen que ver con la alteración fisiopatológica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Si tú usas metformina, por ejemplo, que está ahí en azul, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a lograr? La metformina te mejora la recepción periférica de la insulina y te mejora la producción hepática de glucosa. ¿De acuerdo? Es muy buen medicamento, pero todo lo demás, ese es un problema, ¿no es cierto? Entonces, lo malo actualmente de que conozcamos todos estos procesos es que nuestra obligación como médicos es tratar los procesos de acuerdo a una base fisiopatológica. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Actualmente es muy poco probable que con monoterapia puedas tratar a un paciente diabético tipo 2. Lo que tienes que hacer es combinar medicamentos que tengan acción sobre varios de los procesos metabólicos en la diabetes tipo 2 y con eso poder controlar adecuadamente los niveles de glucemia del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todas las opciones que se van viendo mejoran estos procesos, es decir, actúan sobre las incretinas, tienen medicamentos, los que han pasado nefro han debido hablar muchísimo de los medicamentos que tienen que ver con el transportador sodio-glucosa de tipo 2, ¿no es cierto? Que producen un efecto que antes
decíamos que era más bien un efecto muy molesto para el paciente. Producen poliuria en realidad los inhibidores del transportador de glucosa, ¿no es cierto? Entonces de esa forma disminuye la glicemia, pero bueno, ese es otro tema. Tenemos los DPP4 que hacen que las incretinas actúen de manera más eficiente, y eso es lo malo de la diabetes tipo 2, que todos estos defectos fisiopatológicos deberían ser controlados a través de medicamentos. ¿Sí? Primero. Segundo, si el paciente hace lo mismo que siempre ha hecho, es decir, comer mal, ser inactivo, subir de peso, no cuidar sus hábitos, cualquier medicamento que le demos no va a tener el efecto adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, antes de los medicamentos, ¿qué viene? Modificaciones terapéuticas del estilo de vida, se llama, dieta, ejercicio, abandono de hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, pero principalmente que el paciente se mueva, que el paciente coma bien, coma saludablemente. ¿A qué me voy con esto? Es que es muy difícil tratar la diabetes tipo 2, parece sencillo, pero no lo es por todo esto. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, es bien compleja fisiopatológicamente la diabetes tipo 1. Es muy compleja, han debido hablar de diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Toda la interacción entre los procesos autoinmunes es bien compleja. Pero ¿cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 1? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Insulina, y pare de contar, no tienes otra opción. ¿Por qué? Porque lo que le falta al paciente en la diabetes tipo 1 es insulina. En cambio, aquí tienes toda una serie de procesos que están alterados y que pueden llevar al paciente no solo a la diabetes, sino a otros problemas como dislipidemias, hipertensión, síndrome metabólico en general, con todas las consecuencias del síndrome metabólico. Bien, finalmente, ¿cuál es la base, digamos, del conocimiento teórico de la diabetes tipo 2? ¿Qué es lo que queremos evitar? Lo que queremos evitar son las complicaciones referidas a la retinopatía, nefropatía, neuropatía, los accidentes vasculares cerebrales, los eventos cardiovasculares mayores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿de qué se muere el paciente diabético? ¿De qué se muere? ¿Cuáles son las causas de muerte de los diabéticos? A los niños, ustedes que tienen unas caras así deseosas de aprender. Todos se están durmiendo. ¿De qué se muere? Ya, la enfermedad renal crónica, es decir, la mayor parte de los pacientes que entran a diálisis entran porque tenían nefropatía diabética. ¿De qué más? Se mueren por infarto. El infarto de miocardio es una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿no? Pero nadie dice, o bueno, se dice, pero no se enfatiza que una de las primeras causas de infarto es la diabetes. Los pacientes diabéticos se infartan. Y otro de los problemas que tienen los diabéticos es que hacen accidentes vasculares cerebrales. Y por abajo tenemos que hay infecciones asociadas, por ejemplo, al pie diabético, a las infecciones urinarias y las neumonías, que en el diabético lo pueden incluso llevar a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos interesa conocerlo para tratar de que esto no se produzca, porque finalmente las complicaciones son las que debemos evitar. Respecto a esto, ya hablando de algo que es más terapéutico en todo caso, esto quiero que tomen en cuenta. Si ustedes conocen pacientes diabéticos o han visto en la consulta pacientes diabéticos, hay pacientes diabéticos que vienen a la consulta con glicemias de 200, ¿de acuerdo? Entonces en este control vienen con 200, en el siguiente vienen con, no sé, 180 o 230 y no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna molestia. Entonces los pacientes dicen, ay, estoy con
250, pero estoy bien. Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, sí está bien que siga con lo mismo, ¿no es cierto? Habitualmente es así, y eso lo van a ver en la práctica clínica. Si al paciente no le molesta, ¿por qué a nosotros debería molestarnos, ¿no? ¿O no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a pesar de que el paciente, porque generalmente son pacientes ya crónicos, se acostumbre a esos niveles de glucemia y no tenga sintomatología, igual el daño se está produciendo de la misma manera a nivel de su endotelio. ¿Sí? Igualito el daño se produce, aunque no le duela, no le moleste y no le haga nada. Entonces, el concepto que ustedes deben manejar cuando ven pacientes diabéticos es la inercia clínica. La inercia clínica te dice, si el paciente está bien, no tiene síntomas, tiene un poco de hiperglucemia, pero no le molesta, seguiremos igual. Y a veces eso hace que mantengamos tratamientos ineficaces durante mucho tiempo. E incluso no introduzcamos, por ejemplo, insulina cuando debemos introducir insulina. Y la inercia clínica, ¿qué es lo que hace? Que los pacientes tengan un control glucémico subóptimo y que se complique. Y luego resulta que vienen con una complicación. Nunca han tenido molestias, pero siempre han tenido hiperglucemia. ¿De acuerdo? Entonces la inercia clínica es el hecho de que nosotros tengamos un paciente que, si bien no tiene molestias, está mal controlado. Porque hay pacientes que incluso dicen, no, pero con ese nivel yo siempre estoy bien. Porque hay hechos que hay que discutirlos. Por ejemplo, si tienes un paciente diabético que siempre ha manejado glucemias 150, 180, 200, y tú le disminuyes la glucemia hasta 120, ese paciente suele tener síntomas de hipoglucemia cuando está crónicamente descontrolado. Entonces ahí dice, no, tener 120 de glucemia a mí me hace mal, pero ese es un hecho producido por la cronicidad de la descompensación. Entonces es importante que tomen en cuenta ese hecho que aumenta la morbimortalidad del paciente. Ya. Bien, hay una cosa que es importante y que tienen que tomar en cuenta cuando hablen de tratamiento, que no lo vamos a hacer ahora. El tratamiento de la diabetes lo que involucra es disminuir la hemoglobina glicosilada 1C hasta niveles que consideremos seguros, ¿cuáles? 7% o menos, en la mayor parte de los casos. ¿Qué significa disminuir la glicosilada a menos de 7% o 7%? Un punto porcentual de la glicosilada reduce, como ven ustedes, el infarto del miocardio en un 14% y las complicaciones microvasculares en un 37%. Es decir, si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, estamos reduciendo la posibilidad de que ese paciente se complique, de que ese paciente tenga una complicación que puede incluso poner en riesgo su vida. En ese sentido, tienen que evaluar bien la hemoglobina glicosilada y tener en cuenta que, si bien en nuestro medio, porque la Asociación Latinoamericana de Diabetes no la acepta como medida de diagnóstico, sino como medida de control, nos sirve para tratar de que el paciente llegue a las metas, ¿de acuerdo? No es un simple valor que nosotros pidamos por rutina, es un valor que nos sirve para evaluar la conducta que estamos teniendo con el paciente. Puede que el paciente tenga una buena glicemia en ayunas, que haya llegado, no sé, a 120, 130, pero la glicosilada sigue en 10, entonces estamos haciendo algo mal. Ahí las glicemias postprandiales probablemente están haciendo que la carga glicémica nos dé ese promedio, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ese hecho claramente para tener idea de qué vamos a hacer con el diagnóstico.
¿Listo? Otras mediciones que se pueden hacer en la diabetes, no solo en la 2, son las mediciones que se hacen con glucómetro, el paciente, los reportes del paciente, las mediciones continuas con sensores de glucosa, el que denominado tiempo en rango, que siempre nos va a proporcionar estos datos. Si bien es difícil en nuestro medio, es complicado, pero por lo menos el paciente debería tener la posibilidad de medirse las glucemias con un glucómetro, porque nosotros vemos al paciente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses con un control de glicemia. Y eso no es lo óptimo, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos tener esa posibilidad en la mayor parte de los pacientes. ¿Listo? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Dime. Con respecto a lo que puede alterar la hemoglobina glicosilada, estoy explicándolos respecto. Esta no se podría alterar, tal vez por no sé, alguna patología de la sangre en la que nos altere el resultado. Sí. El paciente con anemia, por ejemplo, no es un valor que sea reproducible en algunos pacientes que tienen patología hematológica. Pacientes de la raza negra tampoco hay que buscar variables, principalmente esos pacientes que tengan talasemia, pacientes que tengan hemoglobinopatías, por ejemplo, y pacientes con anemias crónicas. En esos pacientes, la glicosilada hay que reconsiderarla, ¿no? Pero como usted dijo, es solo medida de control, no es diagnóstico. En Latinoamérica, sí. Si ustedes revisan la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, no la hace, pues la guía es de la última es de hace unos 4 años. No la acepta aún, ¿por qué? Porque la glicosilada tiene que ser realizada por un laboratorio estandarizado, con un par en Estados Unidos. Entonces, eso todavía no había. No les estoy diciendo que no vaya a ser, probablemente en la siguiente guía ya se acepte la glicosilada como un método de diagnóstico. Pero a nosotros nos sirve más como control y pronóstico. Si tienes una glicosilada muy alta, lo más probable es que ese paciente, si continúa así, se va a complicar pronto, porque la glicosilada te está mostrando una alteración metabólica bien importante, digamos, y es muy alta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese parámetro. Hay gente que pide glicosilada porque ha visto que todos piden glicosilada, pero la interpretación que se hace de la glicosilada es lo que nos interesa. Ahora, hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, si tú pides una glicosilada en un laboratorio cualquiera, te sale hoy, te sale 8, y dentro de 15 días pides la misma glicosilada y te sale, no sé, 6, duda, porque la glicosilada no puede cambiar de esa manera en tan poco tiempo. No puede tener una variación tan grande, ni para arriba ni para abajo, porque tiene que ver con la vida media del eritrocito, con la cantidad de glucosa que se une a la hemoglobina. Entonces hay que dudar. Los cambios de la glicosilada siempre son graduales, no son cambios radicales como a veces vemos en laboratorio. Entonces hay que dudar de la glicosilada en este caso, ¿no? Bien. ¿Qué más, niños? Pero una pregunta. Dime. En el caso de la acantosis nigrans y de la aparición de la rodona, ¿siempre se va a dar en pacientes de diabetes tipo 2? No, pues, eso es un dato clínico de insulinoresistencia. O sea, no es un dato clínico de diabetes, por si acaso. Es de insulinoresistencia. O sea, puedes encontrar esa acantosis en pacientes que no tienen diabetes aún. Puedes encontrar en pacientes, en mujeres con ovario poliquístico, pacientes obesos, puedes encontrar acantosis nígrica en pacientes con síndrome de Cushing.
Entonces, no es exclusivo de la diabetes, pero ¿qué es lo que estás encontrando? Si tienes acantosis nigricans o acrocordones, lo que estás viendo es que la insulinoresistencia ya te está dando un signo dermatológico, que lo que te está diciendo este paciente va a ser diabético pronto. Entonces, cuando detectas insulinoresistencia clínicamente, tu obligación es primero despistar que no haya diabetes y luego, si no hay diabetes, mejorar la insulinoresistencia porque estás a tiempo, ¿no es cierto? Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible, niños. La diabetes tipo 1, hagas lo que hagas, le reces al santo que le reces o peregrines donde peregrines, cuando se desencadena, no hay manera de que vaya atrás, porque es un proceso autoinmune que sigue un curso natural. En cambio, la diabetes tipo 2 sí la puedes manejar, es decir, sí la puedes prevenir. Si encuentras los datos, los factores de riesgo e incluso el laboratorio, si lo encuentras en prediabetes al paciente, por ejemplo, puedes lograr que el paciente no llegue a diabetes. E incluso hay estudios que te muestran que la diabetes tipo 2 puede revertir con medidas no farmacológicas intensas, cambios en la dieta, y que puede incluso el paciente mantenerse euglucémico durante un buen tiempo solamente con esas medidas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si detectas insulinoresistencia, tienes que hacer algo al respecto. Ya, dame el...